Bendecidos sábado y bienvenidos otra vez al estudio de Apocalipsis. Hoy nosotros vamos a continuar de donde nos quedamos y vamos a entrar ahora en Apocalipsis capítulo 16. Pero antes de eso vamos a tener una oración para poder empezar. Gracias Dios por este día, gracias por este estudio que vamos a continuar haciendo hoy. Te pido que tú estés conmigo, me puedas ayudar a poder presentar y tener las ideas correctas y poder poner muchas cosas que estamos aquí poniendo juntas para poder tener una visión más completa de las profecías que tú nos diste a Juan por medio de Jesús y su ángel. Te damos gracias por todo. Ayúdame otra vez como pido. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos y regreso a Apocalipsis 16. En Apocalipsis 16 vemos aquí que estas son las copas de ira de Dios y esto tiene que ver ya con eh, con las plagas que van a caer en la tierra. Si regresamos un momentico para atrás, Apocalipsis 15, vimos nosotros que el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Recordando otra vez, viendo el escenario del santuario y viendo el tiempo también, como nosotros vimos en las trompetas, que estaba basado más en lo que tenía que ver con las fiestas, viendo aquí entonces esto siendo punto de las fiestas de lo que se le dio al pueblo judío o el pueblo de Israel. Cuando el sumo sacerdote entraba al santuario en el día de expiación, él era el único que podía entrar al lugar santísimo. Nosotros hemos cubrido que nosotros hoy en día estamos ya en ese punto donde nuestro sumo sacerdote Jesús está en el lugar santísimo. Cuando el sumo sacerdote está con el incenso, está adentro y se llenaba ¿cómo se llama? Se llenaba el lugar santísimo de humo. Entonces era tanto que el sumo sacerdote tenía que salir completamente del santuario porque todo el santuario se llenaba de humo y ya el sumo sacerdote no podía ser el mediador entre el pueblo y entre Dios. Y eso tenía que ver otra vez, que es el día de expiación. El día de expiación tenía que ver con llevando todos los pecados que se habían acumulado durante el año, que estaban localizados en el santuario, llevándolo delante de Dios en el lugar santísimo para hacer expiación por esos pecados. Entonces aquí estamos en la última parte y a lo último de la expiación, la parte final, donde ya el sumo sacerdote tiene que parar de ser mediador porque ahora se llena de humo. Cuando vamos aquí al principio del capítulo 15, esto ya lo hemos tocado, esto siendo la introducción al capítulo 16, vimos que, versículo 1, que había 7 ángeles que tenían las 7 plagas. ¿Ok? Estos 7 ángeles se le dieron estas 7 plagas. El versículo 5, que he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, que son llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Es muy interesante porque vemos aquí que estos son 7 ángeles que salen del templo. ¿Qué fue lo que nosotros leímos en Apocalipsis 1 y en Apocalipsis capítulo 5, creo que fue? Vamos aquí a tocarlo un momentico, que no lo tenía pensado decirlo, pero Apocalipsis 1 vemos, dice, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y que ha de venir. Nosotros ya sabemos que ese es el Dios Altísimo, Dios el Padre, el único que está sentado en el trono, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Vemos aquí en Apocalipsis 15 que hay 7 ángeles que salen del templo. Estos 7 ángeles son lo más seguro, esos 7 espíritus, si no lo hemos tocado antes y lo hemos conectado, que están alante de Dios. Versículo 6, y del templo serían los 7 ángeles que tienen las 7 plagas. ¿Cómo es que ellos tienen las 7 plagas? Porque el versículo 7 nos dice que uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro que estaban llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos.
Sabemos que estas personas que nosotros vemos en el cielo están en el templo. Uno de los cuatro le da a los 7 ángeles las plagas y cuando se llena el templo de humo, no hay nadie que pueda entrar en el templo. Todo el mundo es sacado del templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Ahora, eso también está conectado con Apocalipsis capítulo 14. Si recordamos en el capítulo 14, porque estamos viendo otros puntos que nos ayuda a ver dónde, aunque es obvio que esto va a ser el final del tiempo, pero ahora voy a mencionar algunas cosas aquí que pudiera ser eh, confuso, por eso es que quiero poner esta fundación primero. Nosotros vemos que el tercer ángel aquí dice, lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Vemos que este mensaje, que es una advertencia antes que se beba del vino de la ira de Dios, como vimos aquí en Apocalipsis 15, que vemos aquí, que dice versículo 7, el 4 seres vivientes le dio a los 7 ángeles la copa de oro, las copas de oro, que están llenas de la ira de Dios, ¿verdad? Que son como dice aquí, las 7 ángeles que tenían las 7 plagas, las 7 plagas, todos se conectan. Esto es siendo el vino de la ira. Antes que eso suceda, la marca de la bestia tiene que ser forzada a todo el mundo, como nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 13, nos dice en el versículo 16, y hacía que a todos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y esto va a venir como una ley. ¿Por qué? Porque esto ya como vimos, es una imagen a la primera bestia. La primera bestia lo hizo como ley. La primera bestia mató a muchos porque no querían adorar a la bestia ni a su Dios, que es el nombre, ni recibir su marca que era de autoridad, que es el domingo. Igual como el sábado es la señal de autoridad de Dios, el domingo es la autoridad, la marca o la señal de autoridad del sistema papal. Vamos a estar aquí a Apocalipsis 14. Entonces, estas plagas vienen después de esta advertencia y cuando se haga en sí ley y se ponga en efecto. Pero todo esto lo digo porque otra cosa que quiero tocar es Apocalipsis capítulo 8 con las trompetas, porque hay algunas personas que creen que las trompetas y las plagas como que van juntos o que pudiera ser que estén una, tú sabes, como se le puede poner así, se puede poner una delante de la otra cuando no debe ser, o que también las trompetas se van a repetir de nuevo aquí en el tiempo del final. Yo no creo que hay repetición. Yo creo que en las profecías, cuando se dan, hasta del principio hasta el final, cuando se dan, se cumplen en su orden y las cosas no se repiten. Porque si las cosas se fueran a repetir, entonces el orden se pierde y el simbolismo que nos ayuda a entender el orden en que está y el tiempo en que está también se pierde. Cuando leímos y hicimos el estudio de las trompetas, nosotros vimos que todas las trompetas se empezaron en una cierta fecha, que eso lo cubrimos mucho, y terminaron en una cierta fecha. Y es más, nosotros hoy en día estamos viviendo bajo la séptima trompeta. En las trompetas, nos dice aquí, cuando se abrió el séptimo sello, este es el sello. Ahora, después del sello, versículo 2, empieza a las trompetas. Vi a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios. Otra vez, vemos los mismos ángeles aquí que estaban en pie antes de Dios. Son 7. Ahora, pudiéramos decir que estos 7 ángeles que fueron con las trompetas, tocando las trompetas, pueden ser que son los mismos 7 ángeles que salen con las plagas. Se pudieran decir eso. Yo puedo ver esa conexión. Y estas 7 trompetas, que son los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Estas 7 ángeles se les dieron 7 trompetas. Aquí hay una conexión otra vez de ángeles. Una cosa ahora que me vino a la mente, estos 7 ángeles en conexión con las 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Ok, no vamos a ir ahí, vamos a continuar. Entonces otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos
los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió la presencia de Dios, el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Y hablamos sobre esto durante este estudio que se hizo, que mientras que el incensario está ahí y el humo está subiendo, esto tiene que ver con las oraciones de los santos y hay una intercesión. Pero cuando se tira el incensario lleno de fuego del altar y se arroja, ya no hay más intercesión. Estas 7 ángeles que están con las trompetas, ¿verdad? No van a venir después de eso. Van a venir durante ese periodo de truenos. No podemos tener los mismos 7 trompetas, o no quiero decir las 7 trompetas, no podemos tener los mismos 7 ángeles que están delante del trono de Dios haciendo las trompetas y las plagas a la misma vez. No funciona, porque en las 7 trompetas nosotros vimos que, por ejemplo, en la trompeta número 5, lo que sucedió no era para matar completamente, destruir completamente. La sexta sí. Y ahí fue cuando vimos que Roma, en la quinta, fue, ¿cómo se dice? Tormentada es la palabra que está buscando. La quinta trompeta, había tormento que se estaba haciendo y no era hasta en la sexta trompeta que entonces fuera para matar y destruir completamente. Pero sabemos que las 7 plagas es destrucción. Eso no pueden ir juntas, en otras palabras. Son 2 diferentes periodos. Y nosotros fuimos por cada trompeta y dimos y tocamos lo que simbolizaba y vimos a la historia lo que sucedió. Y ahí vemos en el siglo VI que las 7 ángeles que tenían 7 trompetas se dispusieron a tocarlas y empezó una trompeta, después otra trompeta y así. Especialmente la séptima trompeta, donde cuando vamos a capítulo 10, nos dice que cuando empieza a tocar la trompeta, esto y lo otro, nosotros ya hemos tocado eso en estudios, por favor vayan para atrás, y todo eso es antes, las primeras 6 es antes de 1844 y la séptima empieza en 1844 para adelante. Mientras que el sumo sacerdote de nosotros, que es Jesús, todavía sigue en el templo ministrando como intermediario entre el hombre y Dios. Ya regresando para atrás a Apocalipsis 15, esto es para ayudar a poner las cosas en tiempo y enseñar cómo es que las trompetas no se pueden repetir, porque ya las trompetas fueron cumplidas. Ya nosotros estamos viviendo los cumplimientos de las señales y los ejemplos del Antiguo Testamento. Nosotros no somos ejemplos para otro pueblo y otra nación que va a venir después de nosotros. Nosotros somos ya lo último, la última en generación, que quiero decir, las últimas personas que van a vivir todo esto, no para ser ejemplos, sino la realidad. Se llena, para entonces entrar al capítulo 16, se llena el templo de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo, que se conecta muy bien con Apocalipsis capítulo 8, cuando el ángel toma el incensario y lo llena de fuego del altar y lo arroja a la tierra, porque ya no hay más intercesión. El sumo sacerdote sale, que es Cristo, sale de ahí, todos salen ahí, hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Apocalipsis 16. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y vemos entonces que ellos van en orden, 1, segundo, tercero, cuarto, así hasta que se derramen todo. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Aquí nos da otra vez otro punto de referencia para que o si pudiéramos ver, que primero ellos tienen que tener la marca de la bestia y adoraban a su imagen. La imagen ya tiene que estar hecha para que entonces pudiera estas plagas ser derramadas sobre estas personas que adoran, que tienen la marca y adoran su imagen. La marca todavía no ha sido vamos a ir primero a Milar, vamos a decir adoraban a su imagen. Ya hablamos que la imagen es una imagen de la primera bestia, donde el poder civil o secular le dio poder al poder de la iglesia, a la religiosa, y se unieron.
Eso todavía no ha sucedido aquí en este país. Pero ojo, como dicen alguna gente, si ustedes miran lo que está sucediendo, y esto no es porque quiero entrar en política, pero si solamente miran lo que está sucediendo, estos últimos eventos que están sucediendo, especialmente este año y en estos últimos días y semanas, hemos visto que como un partido está pronunciando mucho la parte religiosa. Y eso no en sí es malo, pero lo que va a traer es malo. Es una cristianidad falsa lo que va a traer. Igual como la primera bestia era una cristianidad falsa combinada junto con el poder civil sigue ahí y se está presentando esta religión o cristianidad falsa junta, que ahora es lo que para mí, por eso es que yo dije antes quién va a ser el presidente, por las profecías mismas te lo están diciendo, te lo están declarando, y lo que va a venir, lo estamos empezando a ver. Y esto es la adoración a su imagen. Y entonces, con el proyecto 2025, que sé que otra gente lo han tocado en mucha más profundidad y yo lo he mencionado por arribita, el domingo, que es la marca de la bestia, va a ser enforzada a este país y va a ser traída. Ahora, vamos a continuar entonces aquí para mantenerlo enfocado. Otra cosa que quiero que consideren, esto punto de ahora para adelante, lo que nosotros estamos tocando, aunque otros estudios se ha tocado un poquito, pero ahora, de ahora para adelante estamos tocando las plagas. Las plagas son cosas futuras que todavía no hemos vivido y lo único que se puede hacer es asumir inteligentemente por lo que hemos estudiado, por lo que hemos visto, lo que entendemos, lo que pudiera suceder o pudiera ser. Entonces, lo que vamos a estudiar ahora de aquí para adelante todavía no se ha cumplido, pero se asume inteligentemente, no sin una base, sin ninguna fundación, usando lo que hemos visto, la Biblia y la historia, para poder tener una idea de lo que se trata de estas plagas. Yo voy a enfocarme un poco en lo que tiene que ver con el libro de Daniel y Apocalipsis por Uriah Smith. Vuelve de ahí y cualquier comentario que quiera hacer, lo voy a hacer para añadirle o darle mi propio sentido a las cosas. Sobre la primera plaga, dice aquí, y el primero fue y derramó su copa sobre la tierra y cayó una llaga ruidosa y grave sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Ahora, lo que leí a lo mejor no esté 100% lo que dice aquí, porque esto fue traducido del inglés al español, pero por eso tienen los versículos ahí adelante. No dice aquí, Joel Smith no escribe que no hay ninguna razón aparente para que esto no se considere estrictamente literal. Estas plagas son casi idénticas a las que Dios infligió a los egipcios cuando estaba a punto de liberar a su pueblo del yugo de la esclavitud, cuya literalidad rara vez o nunca se pone en duda. Dios está ahora a punto de coronar a su pueblo con su liberación y redención final, y sus juicios se manifestarán de una manera no menos literal y terrible. No se nos informa de cuál es la llaga que aquí ha amenazado. Tal vez sea similar a la plaga paralela que cayó sobre Egipto, como se ve en Éxodo capítulo 9, versículo 8 al 11. Vamos a ir un momentico ahí para ver a lo que se refiere. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomar puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón y vendrá a hacer polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto los hombres como las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no soy yo como Jehová los había dicho a Moisés. Ahora, otra vez empezando en el versículo 12, esto mismo vamos a ver mientras que las plagas caen, es la experiencia de los que están aquí en la tierra. Se van a endurecer el corazón y no le van a dar gracia y adoración al Dios verdadero de la Biblia. Vemos aquí que es sarpullido que produce úlceras tanto los hombres como las bestias. Otra vez Apocalipsis 16,
vino úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. So, aquí habla sobre los hombres. Ahora, no quiero hacer conexión necesariamente que esto vaya a ser una realidad, especialmente para muchos que decidieron tomar esta decisión por la razón que fuera. Pero es un poco interesante, una cosa que hoy puede ser que no tenga una cosa con la otra y puede ser una opinión falsa, equivocada que hubo, que alguien tuvo que se pronunció. Yo oí cuando durante el tiempo de las vacunas, que dependiendo de la vacuna, la marca o la compañía que hizo la vacuna, había un cierto tiempo de periodo donde íbamos a ver problemas con estas vacunas, lo que iba a producir. Si era de una cierta marca, creo que oí que era como unos 3 años, y si era otra cierta marca, era como unos 5 años. So, vemos que estas vacunas fueron puestas, podríamos decir 2021 2022, cuando de verdad fueron puestas al máximo potencia a muchas gentes. So, si le ponemos 3 años, estamos hablando 24, 25, 2024, 2025, 5 años, 2026, 2027, todavía entre en tiempo nosotros al futuro. Pudiera ser que esos tiempos no significan nada, pudiera ser que a lo mejor estas vacunas, a esos que reciben la marca la bestia, que no es necesariamente la vacuna, sino sabemos que es el recibir el domingo, que es lo que ahora esta próxima administración que va a venir, que va a querer enforzar, puede ser que la vacuna sea una forma en que para esos, no para todos, pero para muchos, empiezan a ver esta plaga. Es una opinión o ni una opinión, es una observación, pudiera ser que sí, pudiera ser que no, o pudiera ser de otra cosa. Es solamente algo que estaba tratando de conectar. Vamos a continuar. Vamos al capítulo, el versículo número 3, versículo 3. Derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. La segunda plaga. Difícilmente puede concebirse una sustancia más infecciosa y mortal que la sangre de un hombre muerto, y la idea de que las grandes masas de aguas de la tierra, a las que sin duda se refiere el término mar, se transformarán en un estado semejante bajo esta plaga presenta un cuadro terrible. Tenemos aquí el hecho notable de que el término alma viviente se aplica a los animales irracionales, los peces y las criaturas vivientes del mar. Creemos que este es el único caso de tal aplicación en la versión inglesa. En el original, sin embargo, ocurre con frecuencia, lo que demuestra que el término aplicado al hombre en el principio, Génesis capítulo 2, versículo 7, no puede ser tomado como evidencia de que está dotado de una esencia inmaterial e inmortal llamada alma. Ok, so aquí lo que está conectando es la idea del alma inmortal. So, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. So, aquí hay muerte y por eso es que el arma no es inmortal, creo que está tratando de mencionar. Y que también la palabra alma se está conectando a animales que no es igual que a los humanos. Ahora, yo sí sé que nosotros hemos visto, unos años atrás se ha visto noticieros, videos donde vemos que en el mar ha habido muchos peces que han morido. Ahora, no necesariamente creo que esto es la segunda plaga, pero yo creo que esto es un ejemplo de lo que pudiera venir sobre el mar, que los animales muriendo así del nada, sin nosotros entender por qué. Vamos entonces a la tercera plaga, que es hasta el versículo 7. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Tal es la descripción de la terrible retribución por la sangre de los santos, derramada por manos violentas, que se dará a los que hayan hecho o quieran hacer tales actos. Y aunque los horrores de esa
hora en que las fuentes y los ríos de agua serán como la sangre, no pueden ser realizados ahora. La justicia de Dios será vindicada y sus juicios aprobados. Incluso se oye a los ángeles exclamar: Eres justo, oh Señor, porque has juzgado así, porque han derramado la sangre de los santos y de los profetas. Así, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Puede preguntarse cómo puede decirse que la última generación de los impíos ha derramado la sangre de los santos y profetas, ya que la última generación de los santos no debe ser asesinada o muerta. Una referencia a Mateos 23, versículo 34 y 35, Primera de Juan, capítulo 3 y 15, el versículo 15 lo explicará. Vamos aquí a ir a estas referencias. Mateo 23, versículo 34 al 35. Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios, escribas, y de aquellos a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequís, a quien mataréis o matasteis entre el templo y el altar. Y Primera de Juan 3:15 nos dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. So, mirando los dos, vemos que Jesús iba a enviar profetas, sabios, escribas, etcétera. La gente santa y sus profetas también, como en el pasado, lo iban a mandar de ese periodo de punto hasta el futuro. Y al final de todo, cuando lleguen las plagas, entonces a esos que están malos, sobre ellos vendrán toda la sangre justa que se ha derramado sobre toda la tierra, empezando desde Abel hasta, aquí dice, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, pero en este caso sería hasta el último santo, profeta, sabio, escriba, como dice aquí, que va a ser en el tiempo de nosotros. Como dice Joel Smith, cómo esto va a suceder en la última generación, porque todas estas plagas le van a caer no a estos que vivieron durante el tiempo de Jesús, por ejemplo, sino va a ser en la última generación, las últimas personas que van a vivir, los últimos impíos o los últimos malos, por decir, a ellos le van a caer todo esto, empezando desde Abel hasta ese día. Cuando ellos no fueron los que mataron, especialmente en nuestros días, a nadie, a los santos ni a los profetas. Y por eso entonces menciona aquí 1 Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Si, como dice Jesús también, para simplificarlo un poco, si tú piensas en otra mujer en tu corazón y estás atrás de ella, ya tú en tu corazón adulterado con ella, es lo mismo como que si te lo fuera a hacer físicamente. Sabemos que en Apocalipsis capítulo 13, vamos a poner aquí otra vez el 13, versículo 15, se le permitió fundar el aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. Entonces, a la imagen de la bestia, aquí lo último, cuando vengan las leyes para poner la marca de la bestia, por ejemplo, y se pongan estas leyes porque para matar a esos que no quieren participar, aunque no lo maten, el pensamiento está ahí y la misma cosa de que matar. Entonces, resumiendo otra vez, ¿cómo es que la última generación de los impíos ha derramado la sangre de los santos y profetas, ya que la última generación de los santos no debe ser asesinada? Una referencia, como lo hemos oído, lo que le va a caer arriba desde el primer hasta el último santo, eso va a ser esa venganza, por decirlo, le va a caer a ellos arriba, y por ellos querer hacerlo, aunque no lo hagan, pero quieren hacerlo, en su corazón está por hacerlo. Eso es lo que lo condenan a ellos. Estas escrituras demuestran que la culpa se vincula al motivo no menos que a la acción, y ninguna generación ha formulado un propósito más decidido de destinar a los santos a la matanza indiscriminada que la generación actual. No muy lejos en el futuro, veas el capítulo 12, versículo 17 y el capítulo 13, versículo 15 de Apocalipsis, que lo hemos tocado. Lo que él está haciendo, Joás me está diciendo aquí,
que en su tiempo, cuando esto fue escrito en 1897, fue publicado este libro, ya en su tiempo, la generación en que él vivía ya estaba formulando un propósito más decidido de destinar a los santos a la matanza indiscriminada, mucho más que no había otro más que la generación actual, creo que es lo que está diciendo, y que va a ser mucho y que va a ser igual en el futuro. Si nosotros vemos las leyes azules de este país, los Estados Unidos, que ellos instituyeron, cuando ellos vinieron de ser perseguidos por Roma papal, vinieron a este continente por razones libertad religiosa. Es muy interesante que ellos pusieron leyes en sus territorios, aquí en los Estados Unidos, antes que se formara a lo que tenemos hoy, que se llaman las leyes azules, que si tú no adorabas a la Trinidad o tú no guardabas el domingo, habían castigos y en algunos casos el último castigo era la muerte. So, ya en el tiempo de Joe Smith, para 1897, esos años y los primeros años, 1900, hasta a lo mejor 3, 4, por ahí podríamos decir, no me lo sé exactamente, pero por lo menos ahí, los Estados Unidos querían poner una ley dominical en este país. Lo estaban haciendo. Si no fue, yo creo, si no estoy equivocado, por A.T. Jones, que él fue y él habló y en contra de eso, que es que no llegó a ser. Más también creo que porque no aceptaron el mensaje del 1888, la justificación por la fe, creo que también eso tuvo que ver, pero ya eso es fuera de este estudio. En cuanto al motivo y el propósito, derraman la sangre de los santos y profetas y son tan culpables como si pudieran llevar a cabo sus malvadas intenciones. Esto no hay que hacerlo, sino ponerlo en las leyes y intentar hacerlo es igual que hacerlo. Parece que ningún miembro de la familia humana podría sobrevivir mucho tiempo a una plaga tan terrible como esta. Por lo tanto, debe ser limitada en su duración como lo fue la plaga similar en Egipto. En Éxodo capítulos 7, 17 al 21 y 25. Vamos a ver ese. Dice aquí 7, 17, 21. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo cortaré con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán. Y hederá el río. Los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara copió las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Son los peces morir, la consecuencia es que hubo sangre y el agua se corrompió. Versículo 25, y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. So, duró por 7 días. Y si decimos días por año, que espero que no, porque significaría que estas plagas van a durar mucho tiempo, podríamos decir 7 años, pero no creo que eso sería, personalmente no creo que sería 7 años. Pero parece que cuando aquí dice Apocalipsis 16 que se derraman las copas sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, sabemos que los ríos y las fuentes de agua, en este caso, no como el mar, es agua para nosotros tomar. Tú sabes, es la fuente, va a haber, y si se corrompe, significa que no hay agua para nosotros poder tomar y vivir. Bueno, para nosotros tomar, y por medio de sed, puede ser que muchos mueran. Versículo 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. La cuarta plaga es digno de notar que cada plaga sucesiva tiende a aumentar la calamidad de los anteriores y aumentar la angustia de los culpables que la sufren. Tenemos ahora una llaga ruidosa y dolorosa que se apodera sobre los hombres, inflamando su sangre y vertiendo su influencia febril a través de sus venas. Además de esto, solo tienen sangre para calmar su ardiente sed y, como para coronar todo, se le da poder al sol y
y este derrama sobre ellos un torrente de fuego líquido, y son abrazados con gran calor. Aquí, como dice el registro, su aflicción busca primero expresarse en una blasfemia espantosa. Por eso es que decía que mientras venían que mientras vienen las plagas, más y más y más deben ellos eh, darse a Dios, entregarse a Dios. Ellos van en contra de Dios. Pudiera ser que ellos en su mente no se estén dando cuenta que estas plagas vienen de Dios porque no tienen ni idea como el libro de Apocalipsis, por eso lo estamos estudiando. No ha llevado durante toda la historia hasta este punto y no entienden el libro de Apocalipsis. Y creen que todo esto que viene no viene de Dios, viene de otro. O blasfeman a Dios. Es una idea que me viene a la mente. O puede ser que blasfeman a Dios porque están pidiéndole a otro Dios. Y a pedirle a otro Dios están blasfemando a Dios. O pudiéramos decir hasta más que a lo mejor ellos se van en contra de Dios. Vamos a ir leyendo. Son diferentes posibilidades. Cuando se dice que se blasfema, es porque, por ejemplo, cuando Jesús le dice tú blasfema, porque siendo hombre te has hecho Dios, ¿verdad? Podemos decir que a blasfemar el nombre de Dios, pudiera decir que están adorando a otro Dios del Dios de la Biblia. Vemos aquí, si estamos viendo estos últimos días, igual como yo dije sobre el mar y que nosotros hemos visto como algunas veces ha habido, bueno, que ya no se ha visto, no se ha pronunciado más en las noticias, que yo sepa, pero hubo un tiempo donde estamos viendo que por un año, por lo menos, que habían peces que están muriendo así del nada. Estamos viendo que el calor se está calentando, se está calentando, se está calentando poco a poco, ¿verdad? Este año va a ser un poco más caliente que el año pasado, el próximo año puede ser que sea más caliente todavía. Esos que les gusta, que creen en el cambio de clima, que por el hombre, bueno, la Biblia habla de cambio de clima, pero esto viene de Dios, no del hombre. Es un chiste ahí si quieren, si lo entienden. Pero cuando venga la plaga, ya sí va a ser el momento y eso va a ser ya completo. Vamos al quinto ángel. El quinto ángel es la quinta plaga. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Dice aquí, este testimonio establece un hecho importante, a saber que las plagas no destruyen de una vez a todas sus víctimas, pues algunos de los que al principio fueron heridos con llagas, los encontramos todavía viviendo bajo la quinta copa y mordiéndose la lengua por el dolor. Una ilustración de esta copa se encuentra en Éxodo capítulo 10, versículo 21 al 23. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Se derrama sobre la silla de la bestia el papado, esta plaga. La silla de la bestia es cualquier lugar donde se encuentre la sede papal que hasta ahora ha sido y sin duda seguirá siendo la ciudad de Roma. Su reino probablemente abarca a todos los que son súbditos del Papa desde el punto de vista eclesiástico, donde quiera que estén. No va a ser solamente en Roma, sino donde Roma tiene su poder y su control. Y como los protestantes, como hemos visto en la historia, recién, hablando de la historia recién, solamente unos años atrás, la iglesia o la denominación lutera traspasó, que era creo que era en el aniversario de 500 años, le dio la mano y aceptó el papado. Y ahora ellos están trabajando juntos. También hemos visto este movimiento ecuménico que el papado ha estado haciendo por todo el mundo por varios años ya, desde que él empezó, el Papa Francisco, que desde que él empezó en su oficina, él está yendo por todo el mundo haciendo un movimiento económico no solamente con cristianos, sino también con paganos, y para eso que son adventistas, también la iglesia adventista, sus representantes han estado participando con el Papa y con ese sistema. Cuando dice aquí sobre el trono de la bestia, ¿verdad? El trono, como dice Uriah Smith, tiene que ver con donde se sienta, que va a ser Roma,
y su reino se cubrió de tinieblas. Entonces, aunque se derrama esto en el trono, que es Roma, donde él existe en Roma, su reino es afectado con tinieblas también. Se derrama, continuando, se derrama sobre la silla de la bestia el papado. La silla de la bestia es cualquier lugar, eso se leyó. Su reino probablemente abarca a lo que es súbditos del papa desde el punto de vista eclesiástico donde quiera que está. Como los que sitúan las plagas en el pasado tienen las 5 primeras ya totalmente cumplidas, nos detenemos aquí un momento para preguntar dónde, en épocas pasadas, se han cumplido los juicios aquí amenazados. ¿Pueden infligirse juicios tan terribles sin que nadie lo sepa? Si no es así, ¿dónde está la historia del cumplimiento? Cuando cayó una llaga ruidosa y penosa sobre una porción específica extensa de la humanidad, o cuándo fue que cayó, cuándo se convirtió el mar en la sangre de un hombre muerto y toda alma viviente murió en él. Y eso es muy interesante porque lo que estaba hablando que sucedió con los animales, los peces y eso en el mar no eran todos los peces, eran solamente ciertas porciones, pero aquí la plaga dice que todos mueren. Cuando las fuentes y los ríos se convirtieron en sangre y la gente tuvo que beber sangre, cuando el sol abrazó a los hombres con fuego hasta arrancarles maldiciones y blasfemias. Otra vez, mientras que ahora recién el sol se está, estos últimos años se está notando que se está poniendo más caliente, más caliente, más caliente, es poco a poco, no hemos llegado a ese punto. Y cuando los súbditos de la bestia se mordieron la lengua por el dolor y al mismo tiempo blasfemaron de Dios a causa de sus llagas, los intérpretes que así sitúan tales escenas en el pasado, donde no se puede mostrar una sombra de cumplimiento, invita abiertamente a las burlas y al ridículo de los escépticos contra el libro sagrado de Dios, los escépticos. Esos, en otras palabras, y les proporcionan potentes armas para su obra deplorable. En otras palabras, esos que no entienden las profecías, y por eso estamos estudiando otra vez, por eso estamos estudiando, y ponen esto en el tiempo pasado, y estamos hablando aquí en 1897, parece que gente antes de 1897 ya están poniendo estas cosas como cumplimiento, por no ver ninguna evidencia y por no estar sustentado por la Biblia, hace a los cristianos mirarse como fanáticos, como gente loca, como gente que no entiende. Eso le hace daño al cristianismo. Por eso es que otro punto que deberíamos entender bien las profecías de Apocalipsis, no solamente para prepararnos nosotros y estar preparados espiritualmente y también físicamente, porque por eso es que Dios nos dice estas cosas, pero también para poder ayudar a otros a ver la luz y la verdad y acercarlos a ellos a Dios. En estas plagas dice la inspiración, está colmada la ira de Dios, pero si pueden cumplirse y nadie lo sabe, ¿quién considerará en adelante su ira como algo tan terrible o rehuirla sus juicios cuando sean amenazados? Entonces vamos ahora al sexto ángel. Y ven aquí que está bien marcado porque en cierto punto creo que hemos tocado un poquito de esto. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Todopoderoso. Y aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Amagedón. Ahora, esto aquí lo que vamos a leer, creo que puede ser que sea un poquito, sí, va a ser un poquito extenso, pero es bien importante porque esto se conecta un poco con Daniel capítulo 11, versículo 45, especialmente el versículo 40-45. Bueno, 40-45, pero más particular versículo 45. Si no entendemos Daniel 11, 40 al 45, cómo lo entendieron los pioneros, cómo lo entiende la historia y sigue, aunque no hemos hecho necesariamente estudios sobre Daniel, lo hemos tocado, pero no hemos hecho estudios sobre ese capítulo y esa sección en particular. Mucha gente hoy en día, especialmente en el adventismo, le han enseñado que esto tiene que ver con el papado.
pero en sí no tiene que ver con el papado. Esto tiene que ver con Turquía, que es el rey del norte. Si seguimos la historia como va, como lo dice y vemos los símbolos, cae muy bien, llega y se puede conectar. Si vamos entonces, y se mantiene lo que es literal, la interpretación literal hasta el final. Pero si vamos a decir que el papado significa que Daniel 11 es literal, hasta el versículo 40 al 45, en cual se cambia a algo espiritual. Y así no trabajan las profecías. Las profecías, si son espirituales, si son literales, son literales. Pero por lo que se ha visto, las profecías tienden a ser literales, no espirituales. Significando espiritualmente, por si acaso que alguien tenga pregunta, que coja una cosa y lo trate de manipular para otra cosa. Y aunque no encaje bien, se trata de hablarle de una forma para que llegue así, aunque todo lo otro anterior hablaba de otra cosa. Es un poco, no es duro de entender, pero vamos a continuar aquí para no desviarnos más de lo que estamos. Vamos a Daniel 12, digo 11, aquí para que vean lo que digo, que va a tener que tocar con esto. Pudiera ser que toque con esto. Daniel 11, versículo 40 al 45. Dice, pero al cabo del tiempo, y esto para que entiendan que esto es 1798, el rey del sur, que tiene que ver con Egipto, o el que está en control de Egipto, que es Egipto, quiero decir, del sur contentará con él, que es Francia, de que se está hablando, y el rey del norte, que es Turquía, se levantará, el imperio otomano en ese tiempo, se levantará contra él, que es Francia, como una tempestad, con carros y gente de caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, se inundará y pasará. No estudio completamente sobre esto que se puede hacer en el futuro si están interesados, pero prácticamente Francia quiso ir y conquistar y yo creo que empezó a ir contra el sur, por eso es que el sur se levanta contra él y entonces creo que eh, no los británicos creo que son, estaban contra Francia, entonces movieron a Turquía para que fuera contra Francia, algo así creo que era. Ahora, hablando del rey del norte, ¿verdad? El norte se levantará contra él como una tempestad. Versículo 41, el rey del norte entrará a la tierra gloriosa que es Israel, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Cuando Turquía se movió para ir contra Francia, Turquía primero fue por la tierra gloriosa, que es Israel, primero pasó por ahí y después brincó, ¿verdad? Significando que quiero decir que no peleó, no le hizo nada a Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Si vemos dónde ellos quedan, ahí que no lo tengo ahora mismo, son las tres naciones que están en esa área. Ahora mismo no me recuerdo cuáles son. Extenderán su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, porque lo que hizo fue que se fue, ¿dónde es que estaba Francia? Francia se fue a Egipto y vino y peleó y fue a Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo demonizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Del norte y del oriente, este oriente creo que tiene que ver con Francia, plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Las noticias, como tengo entendido, no lo tengo ahora mismo memorizado, pudiéramos ese estudio, pero creo de lo que recuerdo es que noticias vienen contra él y prácticamente va a ser expulsado, era lo que estaban viendo en ese tiempo cuando U.S. Smith, el N.G. White, la Iglesia Adventista Pionera estaba viviendo, que estas cosas estaban sucediendo en su tiempo. La idea era que iban a sacar Turquía o el Imperio Otomano en ese tiempo, que es Turquía, lo iban a sacar de esa tierra y le iba a poner su capital, su tienda de sus palacios, entre los mares y el Monte Glorioso, lo iba a poner en Jerusalén o en Israel. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ahora, ¿por qué no tendrá quien le ayude? Porque durante todo este tiempo, la única razón que Turquía podía hacer todas estas cosas que él hizo era porque los países europeos lo estaban apoyando. Pero cuando oiga estas noticias y se atemorizan, como lo que se está viendo en ese tiempo, y lo que se escribe, que es, como dije, podemos hacer otro estudio sobre esto, la idea es
que cuando plante sus tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso, o lo ponga en Jerusalén o en la nación de Israel, nadie va a venir a ayudarlo como antes. Y por esa razón es que llega a su fin. Y después dice Daniel 12:1, en aquel tiempo, entonces se levantará Miguel, el gran príncipe que está aparte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel 11:45 viene siendo el último evento cuando identifica que el tiempo de probación, ¿verdad? Se dice, creo, tiempo de probación del mundo viene a un final. Porque sabemos que cuando se levanta Miguel, el gran príncipe, como vimos, que se levanta porque de parte de los hijos, esta es otra forma de ponerlo, que es el tiempo que cuando se llena el templo con la gloria de Dios y con el humo y nadie pudiera estar adentro, es cuando se levanta Miguel y entonces será tiempo de angustia, pues nunca fue este que hubo, que es entonces, como tengo entendido, lo que tiene que ver con las plagas y cosas así, que esto también tiene que ver, pues será tiempo de angustia, la cual fue desde que hubo gente hasta entonces, y esto es para las naciones, no para el pueblo de Dios, sino para las naciones. Y esto nosotros cubrimos, ahora que recuerdo, lo cubrimos en uno de los últimos estudios, o uno de los estudios, no los últimos estudios, pero uno de los estudios que hemos hecho. Ahora, todo esto tiene que ver porque esto está conectado, este evento del tiempo del fin de Daniel 12, con el último versículo de Daniel 11, está conectado con Apocalipsis 16. Otra vez, la segunda, entonces ahora a leer la segunda plaga, que no, o digo la sexta plaga, que no se ha mencionado todavía. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y viste, hay un poquito de conexión ahí con Daniel 11, las noticias del oriente y del norte que Turquía recibe. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Apocalipsis 16. Derramó sobre el gran río Eufrates, el agua de este se secó, pero que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a maneras de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día, el Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y el que guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y las reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora, antes de ir a empezar a leer, quiero que vean una cosa. Vi salir, versículo 13, de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Estos espíritus inmundos, aunque aquí se ven que salen de ahí, estos espíritus inmundos ya desde hace tiempo son espíritus demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para unirnos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. No es que en ese momento lo van a hacer. Estos son los 3 espíritus de Satanás, por decirlo, son 3 ángeles malos, satánicos, que están trabajando en el dragón, en la bestia y en el falso profeta. Y están trabajando juntos para poder llevar al mundo al gran día, a esa batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, como dice aquí. Si vemos, y dice aquí que hacen señales. Ahora, la razón que lo estoy enseñando es porque yo lo entiendo, lo veo un poco interesante, especialmente a lo que ha pasado la semana pasada, que sabemos que hubo un atento al expresidente Trump y que si no fuera, se dice, y no estoy diciendo que no fue, ¿ok? No quiero decir que no se fue, pero lo que se está diciendo es que si no fuera por la obra de Dios, él estuviera muerto, ¿verdad? Porque la bala le tocó solamente el oído. Y si vemos en sí, en realidad, su vida está a peligro, si no fue por ese movimiento al último segundo, él estuviera completamente muerto y no estuviera aquí. Y por esa razón, era más todavía, se está la parte religiosa, vemos líderes religiosos, vemos un enfoque religioso ahora con su campaña. Y por eso es que poniendo todo esto junto, podemos ver estos últimos movimientos que se están viendo y ya salir.
Ahora, la Biblia nos dice que son espíritus de demonios que hacen señales. No quiero decir que Dios no tuvo nada que ver, pudiera ser que Dios ve, pero también aquí me está diciendo que a lo mejor para que podamos ser reunidos y poder poner esta marca a la bestia, que hacer una imagen a la bestia primeramente, poner una marca a la bestia, se necesita un movimiento o un cambio de pensar y se hacen por señales. Los espíritus de demonios están involucrados. Uno de los espíritus de demonios sale del dragón, el dragón que está conectado con el paganismo. El otro, la bestia. La bestia es el sistema papado, como hemos visto en Apocalipsis capítulo 13. Y el falso profeta es la segunda bestia. Y como hemos hablado, es el que promueve o señala o apunta a la primera bestia, que es el papado. Por eso es que se le hace una imagen a esa bestia. Hablando así por arribita, así como por hablar, el, el, el espíritu inmundo del falso profeta pudiera ser el que hizo la señal, que fue el que, a lo mejor tú sabes, ese intento le salvó la vida por un plan más para poder traer a la gente y ser reunidos en la batalla de aquel gran día de Todopoderoso. Espero que entiendan lo que estoy tratando de decir y, y no es que, y si fue Dios que lo hizo, obviamente Dios lo hizo. Y pudiera decir que Dios le está dando una oportunidad a Trump, salvándole la vida para que haga lo que es correcto. Pero también sabemos que Satanás también hace milagros para, para confundir y sí, para confundir la gente y engañar a la gente, como vemos también en Apocalipsis 13, teniendo que ver con la segunda bestia, que se le dio poder hacer, traer hasta fuego del cielo, nos dice en Apocalipsis 13. Aquí está. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen, etcétera. Versículo 13. También hace grandes señales. ¿Viste las señales? Grandes señales, de tal manera que aún hace descender el fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Este fuego del cielo es el Espíritu Santo, falso. Igual como Jesús descendió fuego en el día de Pentecostés, que era su espíritu por medio de los ángeles. Vemos que aquí también la misma cosa, pero es uno falso, que engaña. Regresando aquí a Apocalipsis 16. Y ya leímos eso. Vamos entonces a lo que nos escribió aquí Ross Smith. La sexta plaga. Ahora, hablando sobre, y por eso es que estaba mencionando lo de Daniel. ¿Qué es el gran río Eufrates sobre el que se derrama esta vasija? Una opinión es que se trata literalmente, ok, vamos a esquivar eso. Ok, vamos a ir al punto número 3 que él tiene aquí sobre la secada del río con la sexta copa. La desección literal de los ríos tiene lugar bajo la cuarta copa, cuando se da poder al sol para abrazar a los hombres con fuego. Bajo esta plaga ocurren, sin lugar a dudas, las escenas de sequía y hambre tan gráficamente descritas por Joel, capítulo 1, versículo 14 al 20. Son otras palabras, lo que nos está diciendo aquí, que si se fuera a secar, no va a ser secada durante la sexta plaga, sería durante la cuarta, cuando se le da poder al sol venir y quemar a esta tierra. Y seamos a Joel capítulo 1, versículo 14 al 20, leemos lo siguiente. Proclamar ayuno, convocar a asamblea, congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamar a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolías destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. En otras palabras, lo que él está haciendo aquí referencia, que es el fuego, el calor, que es lo que seca todo para que no haya alimentos, para que todo sea consumido. El río Eufrates estuviera entonces secado ya en el cuarto, no en la sexta plaga. Continuando diciendo, y como uno de los resultados de estas, se afirma expresamente que los ríos de aguas se secan.
Y esto es con la cuarta plaga. El Eufrates difícilmente puede ser una excepción a esta visitación de sequía. Por lo tanto, no quedaría mucho para ser literalmente secado bajo la sexta copa. No habría casi nada para secar. Estas plagas, por la propia naturaleza del caso, deben ser manifestaciones de ira y juicios sobre los hombres. Pero si la desecación del Eufrates literal es todo lo que se pone a la vista, esta plaga no es de tal naturaleza y resulta no ser un asunto grave después de todo. Estas objeciones que existen en contra de considerarlo como un río literal deben ser entendido figurativamente como símbolo del poder que tiene la posesión del territorio regado por ese río, que es el Imperio Otomano o Turco. Ya el Imperio Otomano no existe, ahora tenemos Turquía, que es turco. Se utiliza así en otros lugares de la Escritura, por ejemplo, Isaías capítulo 8, versículo 7 y Apocalipsis capítulo 9, versículo 14. En este último texto, todos deben conceder que el Eufrates simboliza el poder turco y siendo la primera y única otra ocurrencia de la palabra en el Apocalipsis, bien puede considerarse que rige su uso en este libro. Vamos aquí a el Apocalipsis capítulo 9, versículo 14. Esto tiene que verlo, creo, con los 4 ángeles que estaban listo. Dice aquí, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y estos ángeles, cuando vayan otra vez al estudio, si no se recuerdan, son los 4, creo que como 4 diferentes reyes turcos o sultanes se llaman, 4 sultanes turcos, y Turquía o el Imperio Otomano estaba conectado simbólicamente con el río Eufrates. Por eso, cuando vemos aquí otra vez Apocalipsis 16, que se está hablando del el río Eufrates, se está conectando con Turquía. Es un símbolo para Turquía, en otras palabras. La desecación del río en ese sentido sería la disolución del imperio turco, acompañada de una mayor o menor destrucción de sus súbditos. Así, tendríamos juicios literales sobre los hombres como resultados de esta plaga, como en el caso de todas las demás. Pero se puede objetar a esto que el tiempo que se defiende la literalidad de las plagas se hace de una de ellas un símbolo. Ok, ahora hablamos sobre esto. Por eso es que cuando está aquí tocando Daniel, capítulo 11, vemos que dice aquí, no tendrá quien le ayude, mas llegará a su fin. Entonces, en cierto punto, pudiéramos decir que cuando Miguel se levanta, Daniel 12, versículo 1, es después que Turquía planta sus tiendas en los mares y el monte glorioso y santo, se levanta Miguel, empieza que las plagas, la plaga número 6 cae, Turquía, que es representada por Eufrates, se seca o se termina o pierde poder completo y no tendrán quien le ayude, más llegará a su fin. Llega a su fin de esa forma y no hay nadie que le ayude, que lo apoye en su poder, que le dé aliento para que pueda seguir. El próximo párrafo que quiero resumir es que hasta ahora, de la primera plaga hasta la quinta plaga, hemos visto literalmente lo que se está diciendo, lo hemos visto en un punto literal. Pero pudiera haber una objeción que el río Eufrates ahora se está viendo simbólicamente. Entonces, él aquí da un argumento, dice, bueno, la misma cosa como la bestia de la capítulo 13, y su imagen, como es simbólico de lo literal. Vamos a continuar. Entonces, aunque se está haciendo un símbolo, pero es literal lo que se está diciendo aquí. Una vez más, cabe preguntarse cómo se preparará el camino de los reyes del oriente, como dice aquí. Se tiene que desacar o se tiene que perder el poder de Turquía para que se prepare el camino de los reyes del oriente. La respuesta es obvio. ¿Para qué se preparará el camino de estos reyes? La respuesta es esta: para llegar a la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. ¿Dónde se librará la batalla? Es otra pregunta. La respuesta: cerca de Jerusalén. En Joel y el libro de Sofonías habla más sobre esto. Pero Jerusalén está en manos de los turcos. Ellos están en posesión de la tierra de Palestina y de los sepulcros sagrados. Esta es la manzana de la discordia.
En ellos las naciones han fijado sus ojos codiciosos y celosos. Dale un paréntesis aquí. Durante el tiempo de Joel Smith, Turquía estaba ya, tenía un poco, o estaba en cierto punto, no 100%, pero en cierto punto ya estaba ocupando a Israel. Por eso es que está diciendo que ya Turquía estaba ahí. Ahora, continuando, pero aunque Turquía los posea ahora y otros lo deseen, se considera, sin embargo, necesario para la tranquilidad de Europa que Turquía se mantenga en su posición, a fin de preservar lo que se llama el equilibrio de poder. Para ellos, las naciones cristianas de Europa han cooperado para sostener la integridad del trono del sultán, porque no pueden ponerse de acuerdo en cuanto a la división del botín cuando Turquía caiga. So, como está diciendo, y relacionado con Daniel 11, 44 y 45, nadie lo podrá ayudar, porque ahora mismo, como dijo aquí, en este tiempo que se escribió este libro, en 1897, Europa estaba ayudando a mantener Turquía en poder y sostenido, pero va a llegar un punto donde ellos van a dejarlo caer. Ahora, si vemos la historia, Turquía sí se fue, porque obviamente Turquía no está allá en Israel, y Turquía se ha reducido un poco, pero todavía está sostenido, ¿verdad? Se piensa que, o una forma de pensarlo, que se va a repetir la misma cosa. Igual como en el tiempo de Moisés, cuando Moisés sacó el pueblo de Israel de Egipto, llegaron hasta la tierra prometida, pero el mensaje de los dos espías, de los 12 espías que se mandaron, habían dos que dijeron que sí se podía y habían 10 que dijeron que no se podía entrar a la tierra prometida porque era muy dura de entrar, porque había gigantes, había esto y lo otro, y le dieron miedo al pueblo. Por eso es que Dios hizo que el pueblo de Israel debe entrar a la tierra prometida, diera una vuelta completa para otra vez regresar al punto a donde se quedaba. Para los adventistas que conocen un poco la historia adventista, en el mensaje de 1888 o ese año había un mensaje por dos personas, E.J. Wagner y A.T. Jones, que dieron el mensaje de justificación por la fe, que no se aceptó en ese momento. En ese momento también estaban las leyes dominicales a punto a ser dadas unos años después, pero porque el pueblo adventista no creyó, Dios, mi opinión, Dios paró, igual porque estamos viendo otra vez la sombra y estamos viendo el cumplimiento, igual como pasó con Israel, creo yo que Dios hizo también otra vez igual, donde estaba a punto, ya Turquía iba a meterse, estaba ya, como vimos en 1897, ya estaba en Israel, y era terminar el versículo 45 de Daniel 11. La ley dominical estaba a punto a ser puesta, todo estaba a punto a ser terminado completamente, pero porque no se acepta el mensaje, igual como el pueblo de Israel, todo se paró, todo tuvo que irse para atrás, y ahora estamos viendo otra vez como todo está empezando a regresar para atrás, a donde últimamente se quedaron ellos, y ya el último, igual como el pueblo de Israel, llegando otra vez a la tierra prometida, y ya para entrar, ya finalmente, así también creo que estamos haciendo, ya entonces para que Jesús pudiera venir la segunda vez. Se repite. Por eso es que estas cosas que se escribió en 1897, aunque lo estamos leyendo, que ya sucedió porque fue en ese tiempo, pero estamos viendo la posibilidad que todo siga casi igual o igual como pasó durante ese tiempo que estamos leyendo ahora. Para ellos, las naciones cristianas de Europa han cooperado para sostener la integridad del trono del sultán, porque no pueden ponerse de acuerdo en cuanto a la división del botín cuando Turquía caiga. Como dice Daniel 55, y llegará a su fin y nadie lo ayudará. Solo a costa de gran sufrimiento existe ahora ese gobierno, hablando de Turquía. Y cuando le retiren su apoyo y lo dejen solo, como lo harán bajo la sexta plaga, ese río simbólico se secará por completo. Turquía ya no existirá y el camino quedará abierto para que las naciones hagan su última gran incursión en Tierra Santa. Los reyes de Oriente, las naciones, las potencias, los reinos que se encuentran al este de Palestina, desempeñarán un papel importante en el asunto, pues Joel dice, en referencia a esta escena, despierten los paganos y suban al valle de Josafat. Los millones de mahometanos de Persia, Afganistán, Turquistán y la India correrán al campo de la conquista en nombre de su religión
Y pueden ver más sobre Turquía en Daniel capítulo 11, versículo 40 45, que es el que yo he estado dando referencia. Voy a brincar aquí un párrafo porque todavía se está hablando del tiempo de él y que personas creen que es esto, la sexta plaga estaba sucediendo durante ese tiempo. So, voy a continuar porque obviamente hemos pasado un poco de tiempo y no creo que necesariamente tenga mucho que ver con lo que estamos estudiando. Otro acontecimiento que hay que notar bajo esta plaga es la salida de los tres espíritus inmundos para reunir a las naciones en la gran batalla. La agencia que ya se encuentra en el mundo, conocida como espiritismo moderno, es un medio apropiado para ser empleado en esta obra. Ahora, es bien interesante, estoy dando un paréntesis de aquí, porque el espiritismo moderno, acuerdo a los pioneros adventistas, era la idea de la doctrina trinitaria. So, ¿y qué es lo que estamos viendo hoy en día? La Trinidad es el Dios de la mayoría de los cristianos, que fue lo que se vio durante el tiempo de ellos, que cuando se escribió esto y antes, con las leyes azules, la misma idea, defender la Trinidad, que es el espiritismo moderno. Tengo una presentación llamado El conflicto venidero, que habla sobre el espiritismo moderno y pueden ver ahí las citas refiriéndose al espiritismo moderno. Pero puede preguntarse cómo puede designarse con esa expresión una obra que ya está en marcha cuando los espíritus no se introducen en la profecía hasta el derramamiento de la sexta plaga, que todavía es futura. Respondemos que en este, como en muchos otros movimientos, las agencias que el cielo diseña para emplear en la realización de ciertos fines pasan por un proceso de entrenamiento preliminar para la parte que van a desempeñar. Así, antes que los espíritus puedan tener una autoridad tan absoluta sobre la raza como para reunirla en la batalla contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, deben primero ganar su camino entre las naciones de la tierra y hacer que su enseñanza sea recibida como de autoridad divina y su palabra como ley. Este trabajo lo están haciendo ahora. Y cuando hayan ganado plena influencia sobre las naciones en cuestión, ¿qué instrumentos más adecuados podrían emplearse para reunirlos en una operación tan apresurada y sin esperanza? Otra vez, como yo estaba mencionando, miren lo que Papado ha estado haciendo en los últimos años. Es un ejemplo de lo que Uriah Smith estaba aquí escribiendo. A muchos pueden parecerles increíble que las naciones estén dispuestas a comprometerse en una guerra tan desigual como la de ir a la batalla contra el Señor de los ejércitos. Pero una de las atribuciones de estos espíritus de los demonios es la de engañar, porque salen a hacer milagros y así engañan a los reyes de la tierra para que crean una mentira. Las fuentes de las que proceden estos espíritus denotan que obrarán entre tres grandes divisiones religiosas de la humanidad, representadas por el dragón, la bestia y el falso profeta, o sea, el paganismo, el catolicismo y el protestantismo. Esto es cosa que ya hemos hablado. Pero, ¿cuál es la fuerza de la advertencia lanzada en el versículo 15? He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El tiempo de gracia debe haber terminado y Cristo debe haber dejado su posición de mediador antes que las plagas comiencen a caer. ¿Y hay peligro de que alguien caiga después? Se notará que esta advertencia se hace en relación con la hora de los espíritus. La conclusión es, por lo tanto, que es retroactiva aplicándose desde el momento en que estos espíritus comienzan a trabajar hasta el cierre de la gracia, que por un intercambio de tiempos común a la lengua griega, el tiempo presente se pone para el pasado, como si hubiera leído bienaventurado el que ha velado y guardado sus vestidos, ya que la vergüenza y desnudez de todos los que no han hecho esto aparecerá en este momento especialmente. Por eso es muy interesante, porque si nosotros vemos dónde fue que lo vimos, en las cartas de las iglesias. Ustedes saben que a mí me gustan las cartas de la iglesia bastante porque me gusta ir ahí. Apocalipsis capítulo 3, la sexta iglesia, versículo 11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y después vemos la séptima iglesia, donde le está diciendo a esta iglesia que nosotros estamos desnudos y todas esas cosas. Si vamos otra vez a Apocalipsis 16, otra vez yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Apocalipsis 3, yo vengo pronto, retén lo que tienes.
Vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La iglesia número 6, después viene la iglesia número 7. Este mensaje del versículo 15, y cuando empieza a acuerdo de lo que está diciendo, y yo estoy conectando aquí, que yo estoy en acuerdo también, que estos espíritus ya estaban empezando. Si lo conectamos con el versículo 15, ¿cuándo es que empiezan estas cosas? Podríamos decir que ya empiezan desde la sexta iglesia, donde este proceso empieza viniendo a procesarse. Por eso es que cuando en los 1897, 1900 y un poquito aquí, durante ese periodo, ya las leyes dominicales iban a ser puestas. Ya estos espíritus falsos, espíritus inmundos, estaban ya trabajando y casi llegó al punto donde Jesús iba a regresar, pero otra vez, porque no se hizo caso y no se entendió la justificación por la fe, entonces todo se tuvo que retirar para atrás, igual con lo que pasó con el pueblo de Israel. Espero que estén viendo la conexión ahí. Y dice aquí, versículo 16, ahora estamos en versículo 16 aquí, y él los reunió a ellos. ¿Quiénes son los que aquí se mencionan como los reunió? ¿Y qué agencia se debe utilizar para reunirlos? Si la palabra ellos se refieren a los reyes del versículo 14, es seguro que no se utilizará ninguna agencia buena para reunirlos. Y si los espíritus son referidos por la palabra él, ¿por qué está en singular? La peculiaridad de esta construcción ha llevado a algunos a leer el pasaje así. Y él, Cristo, lo reunió a los santos en un lugar llamado en la lengua hebrea Magedón, la ciudad ilustre o Nueva Jerusalén. Pero esta posición es insostenible. La siguiente crítica aparecida no hace mucho en una revista religiosa parece arrojar la verdadera luz sobre este pasaje. Y el escritor dice, ok, voy a tratar de resumir un poco de esto. Lo reunió en el lugar en que en hebreo se llama Armagedón. Porque continúa el versículo 15, he aquí yo vengo como ladrón, hablando de Jesús. Dice aquí, y él, plural, lo reunió, hablando singular, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora, aquí habla de los santos. De la forma que yo lo pudiera leer, es que Jesús va a reunir, ¿verdad? A los impíos, a los reyes de la tierra, aquí como dice aquí, a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. En realidad, así es como se pudiera leer, que Jesús es el que va a reunir a los reyes de la tierra en todo el mundo, que en el hebreo se llama Amagedón, el lugar que va ahí. Pero en realidad eso no es lo que está diciendo. Cuando se menciona y se está refiriendo a los tres espíritus inmundos, porque son los tres espíritus inmundos que está reuniendo a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso en el lugar que en hebreo se llama Amagedón. ¿Por qué Jesús estaría recogiendo a los santos? Aquí en todo este capítulo, en todo este capítulo, no se está hablando aquí en ningún lado de los santos. Todo este capítulo está dedicado a los que se van a perder, a los reyes, por ejemplo, aquí como vemos, los reyes de la tierra, a los que reciben la marca de la bestia, eh, al trono de la bestia, el reino de la bestia. Entonces, el I aquí se refiere a los tres espíritus inmundos del dragón, la bestia y el falso profeta. Vamos entonces a ir al versículo 17 hasta el final, 21, sí, hasta el final. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz al vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Hablando de la séptima plaga, y ya estamos aquí ya terminando. Así ha escrito la inspiración del último juicio
que ha de ser infligido en la condición actual de las cosas sobre aquellos que son incorregiblemente rebeldes contra Dios. Algunas de las plagas son locales en su aplicación, pero esta es derramada en el aire. El aire envuelve toda la tierra. Se deduce que esta plaga envolverá igualmente el globo habitable. Será universal. El mismo aire será mortal. Habiendo tenido lugar la reunión de las naciones bajo la sexta copa, queda por librar la batalla bajo la séptima. Y aquí se presentan los instrumentos con los que Dios matará a los impíos. En ese momento puede decirse, el Señor ha abierto su arsenal y ha sacado las armas de su indignación. Dice aquí también, hubo voces, entonces hubo relámpagos y voces y truenos, pero hubo voces, lo que nos estamos enfocando. Se oirá la voz de Dios sobre todo. El Señor también regirá desde Sión y imitará su voz desde Jerusalén. Y los cielos y la tierra temblarán, pero el Señor será la esperanza de su pueblo y la fuerza de los hijos de Israel. Eso está en Joel 3, versículo 16. Y también hace también Jeremías, capítulo 25, versículo 30. Y también Hebreos, capítulo 12, versículo 26. Esto causará el gran terremoto como no lo hubo desde que los hombres estuvieron sobre la tierra. Nos dice también y truenos y relámpagos. Primeramente hubo relámpagos y voces y truenos, pero enfocamos las voces. Ahora los relámpagos y los truenos. Otra alusión a los juicios de Egipto, véase Éxodo 9:23. Éxodo 9, versículo 23 nos dice, y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra en Egipto. Esa otra alusión a los juicios de Egipto. La gran ciudad está dividida en tres partes, es decir, las tres grandes divisiones de la religión falsa y apóstata del mundo, que es la gran ciudad. El paganismo, el catolicismo y el protestantismo recaído. Parecen estar separadas para recibir cada una su correspondiente condena. Las ciudades de las naciones caen. La desolación universal se extiende sobre la tierra. Todas las islas huyen y los montes no son encontrados. Y la gran Babilonia viene en memoria ante Dios. Lea sus juicios tal y como se describen con más detalles en el capítulo 18. Después lo vamos a leer cuando lleguemos allá. Y cayó sobre los hombres un gran granizo del cielo. Este es el último instrumento utilizado para infringir el castigo a los impíos. Las amargas heces de la séptima copa. Dios se ha dirigido solamente o solemnemente a los impíos diciendo, también el juicio pondré a la línea y la justicia a la plomada, y el granizo barrará el refugio de la mentira y las aguas desbordarán el lugar del escondite. Eso está en Isaías capítulo 28, versículo 17, y también pueden ver Isaías capítulo 30, versículo 30. Y le pregunta a Job si ha visto los tesoros del granizo que ha reservado para el tiempo de la angustia, para el día de la batalla y de la guerra. En Job capítulo 38, versículos 22 y 23. Entonces, cada piedra pesa alrededor de un talento y prácticamente es un buen tamaño, grande y causa destrucción. Para resumir un poco, si nosotros vemos granizos que hemos tenido, granizos son los granizos que nosotros normalmente tenemos son pequeños en comparación a estos granizos que van a venir. Y esos granizos en sí, la destrucción que puede causar, imagínase uno de un talento grandísimo. Y salió una gran voz del templo del cielo desde el trono diciendo, hecho está. Y aquí lo dice en el versículo 17. Así todo está terminado. La copa de la culpa humana se ha llenado. La última alma se ha acogido al pan de salvación. Los libros están cerrados. El número de los salvados se han completado. El periodo final se coloca a la historia de este mundo. Las copas de la ira de Dios se derraman sobre una generación corrupta. Los impíos las han bebido hasta las heces y se han hundido en el reino de la muerte durante 1000 años. Pero ¿cuál es la condición de los santos mientras pasa el azote desbordante? Ellos son los sujetos especiales de la protección de Dios, sin cuyo aviso no cae ni un gorrión en la tierra. Muchas son las promesas que se acolpan para darles consuelo, contenidas sumariamente en el bello y expresivo lenguaje del Salmo 91.
que solo tenemos espacio para citar. Vamos a ver Salmo 91, del versículo 2 al 10. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y andarca es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Entonces ahí nosotros terminamos el capítulo 16. Sé que a lo mejor se alarga un poco, pero por lo menos pudimos terminarlo en un video. Y en el próximo capítulo, entonces veremos a la ramera a quien todas estas plagas le caen. Espero que pudieron entender, pudieron que sea un estudio bueno. Ya es prácticamente el final de la historia, igual como nos dice la sexta sello, el pergamino se cierra. Y vamos a tener una oración entonces para terminar este estudio y oramos. Gracias a Dios por este estudio. Gracias, espero que fuera entendido, que la gente le gustó, que pueda entender el tiempo que estamos. Estos son eventos que todavía están a punto de pasar, pero espero que los comentarios que hice puedan ayudar a las personas a ver lo que está a punto de venir en los próximos movimientos en estos próximos años. Y esperamos ya la venida de tu Hijo Jesucristo, porque sabemos que ya está a la puerta. Espero que esto pueda ser una bendición y para edificación a cada persona que lo oiga. Te doy gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.